No creo que es serio anunciar como hacen otros periodistas, que tenemos una entrevista exclusiva o que vamos a escuchar sorprendentes revelaciones nunca antes conocidas, solo para confundir al público y ganar los ratings. Como yo mido muy bien mis palabras con respeto a usted, al público, esta noche que estamos en vivo, vamos a oír relatos exclusivos de un hombre que dedicó toda su juventud, su vida madura y hasta su vejez a combatir por las armas y la violencia a Fidel Castro. Orlando Bosch es altamente respetado por miles y miles de cubanos exiliados por su incalculable valentía. Por otros, incluyendo al gobierno norteamericano, es un terrorista, porque se le involucra en docenas de hechos violentos que, según anuncios, le costó la vida a gente inocente. Entre ellos el bombazo a un avión de Cubana de Aviación, ustedes se acuerdan, en Barbados, de 1976. Gracias, doctor Bosch, por regresar a las cámaras después de 10 años de ausencia para contar... No tanto, un poquito menos. Bueno, varios años. Para contar muchas cosas, incluyendo Barbados. Vamos a hablar de todo. Hemos acordado, y quiero explicárselo así al público, de que aquí no hay preguntas que usted ha pedido que sean excluidas. Aquí se le puede preguntar todo lo que un periodista debe hacerlo. Ok, como dije al principio, para muchos usted es un simple terrorista. Y cuando dicen terrorista es Osama Bin Laden, gente muy mala, una lista que no es noble. Para otros, usted lo que es un patriota, como pocos. ¿Usted cómo se ve? Mire, yo tenía este concepto desde que comenzamos la lucha contra Fidel Castro, que fue unos 6 o 7 meses después de la toma de posesión del asesino castrista. Entonces yo siempre he pensado que todo pensamiento, que toda idea tiene que ir matrimoniada con la acción. Okay. Porque si usted no matrimonia la idea con la acción, entonces pues las personas, pues unos desertan, otros se aburren, otros inclusive pues se corrompen. Y entonces pues nosotros dimos en la década del 60 y del 70 infinidad de conferencias de prensa y aparecimos en muchas ocasiones en la televisión y tenemos todos los libros, por supuesto. Okay. ¿Diciendo qué? Diciendo que hacíamos la acción y después entonces hacíamos la declaración en aquel momento al nombre del MIRR. Ahí hay 9 bombardeos a Cuba, hay barcos saboteados en el libro hay muchas cosas. Hay la guerra por los caminos del mundo, está el Escambray, hay muchas cosas, pero siempre la ideología acompañada de la acción por la razón que antes le dije. ¿Usted no se arrepiente de nada de lo que hizo? En lo absoluto. Ok. Creo que cumplí con mi deber y quiero que sepa esto también. A mí me costó mucho trabajo porque yo soy médico y yo me gradué para salvar vidas. Claro. Pero a mí me costó mucho trabajo la transición de médico a guerrero. ¿Y qué hice entonces? Que ahí, frente a mi carácter, que es uno que ha sido de mis grandes enemigos, y digo mis grandes enemigos porque mi carácter no me ha impulsado a combatir cuanta injusticia yo creo que rodea, en la que yo esté envuelto o la que es maliciosa con una sociedad o con un pueblo. Y entonces pues mi carácter es así. Y entonces cuando tuve muchos conflictos de convertirme en médico en guerrero. Pero entonces ¿qué hice? Dejé que mi conciencia y mi carácter fueran los árbitros de ese pensamiento mío. Y a mi conciencia solo llegaban el dolor y el sufrimiento de Cuba. Y mi carácter se convirtió como el mármol, como decía Martínez, duro y el mármol. Y entonces, de acuerdo con mi conciencia y con mi carácter, es que comencé la lucha frente al catrismo. ¿Usted fue consecuente, de acuerdo a su conciencia, usted fue consecuente con los hechos? Seguro, con todos los hechos. ¿Pero valió la pena tanto esfuerzo? Yo le pregunto, usted, como dije, mire, usted le dedicó su juventud, y ahora vamos a hablar de eso durante la hora del programa. Le faltó a mi carrera, que yo soy médico cubano y médico americano. Correcto. Yo llegué aquí, había 7 médicos. Usted lo entregó todo. Todo. Usted es un hombre pobre en este momento. Sí. Usted tiene 77 años, igual que Fidel Castro, también vamos a hablar. Hay 5 días de diferencia. Bueno, 5 días de diferencia, entonces tiene más o menos la misma edad. La misma edad. Usted vive en una casa humilde, usted lo entregó todo por la patria. Sí. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría. ¿Valió la pena? Valió la pena. Valió la pena. Pero no ganó. No ganamos, pero dejamos una huella histórica, cincelamos una huella histórica que podemos hacer un parangón, por supuesto respetando a aquellos grandes hombres, entre lo que fue el 68 y lo que fue en el 60 y en el 70. En los del 68 no ganaron nunca. Espérate, diga el 68, usted dice la guerra de 1868 no ganaron. La primera guerra. Terminó en aquel bochornoso pacto de San Juan, no ganaron. Pero ¿quiénes son esos hombres hoy en día? Los padres de nuestra patria,
el orgullo de ser cubano, y eso es lo que, por esa gran razón, y además, por principio, es que yo y mis compañeros, que no fui yo solo, nos envolvimos hasta las últimas consecuencias en esta lucha frente al castrismo. Y las generaciones estas de ahora no, porque estamos muy confundidos. Okay. Hay 3 generaciones, hay una dispersión por el mundo muy grande, y no se sabe, mucha gente desconoce la realidad de los que estábamos envueltos. Del principio de la revolución. No, okay, de los que estábamos envueltos antes y después, antes con la revolución y después con la revolución. Okay. Pero entonces esa juventud, estoy seguro que dentro de 15 o 20 o 30 años va a sentir el orgullo, no por mí, sino por todos los hombres que están allí enterrados en Cuba, por todas las glorias que han muerto en el destierro y por todos los esfuerzos que se hicieron en esa lucha de los primeros años. Me está diciendo Martí, Maceo, Máximo Gómez, esos hombres que agarraron el fusil o el machete y pelearon por la libertad de Cuba. Sí, para librarnos de la corona española en aquel momento. Y no triunfaron. Pero no triunfaron, y usted se ve más o menos en ese mismo renglón. Ahora, yo le pregunto. Yo no, sino la generación mía, mucho de la generación, no todos, mucho de la generación. Bueno, yo personalmente, ok, inclúyame a mí. Ok, pero mire, doctor, y usted corríjame, nosotros pensamos, o el pueblo cubano piensa, mi generación, de que gente como usted, que dedicó la vida por combatir la tiranía de Castro, por los métodos violentos, fueron muy pocos. Sí, estuvo el Bahía de Cochino, estuvo el alzamiento en el Escambray, pero gente que dedicara como usted, hay muy poco. Entonces nosotros los cubanos, de cierta manera, no seguimos esa regla de lucha y de valentía. Yo le voy a responder. Dígame. ¿Cuándo usted ha visto una gran causa que no la hayan liderado una minoría ínfima? Léase la Revolución Francesa, porque usted que no llegó al 3% de los franceses, que se supone que era la cuna, que es la cuna de la revolución de igualdad, fraternidad y todas aquellas cosas, y después se liquidaron unos a otros. Okay. Cuando la lucha contra Batista, nosotros fracasamos el 9 de abril del 1958, y después del fracaso del 9 de abril, que éramos muchos, entre ellos el Don Ticó, que después fue presidente, que era delegado nuestro en Cienfuegos, quedamos 5 hombres. Okay. O sea que nosotros aprendimos y estábamos conscientes que esta era una lucha, como todas las luchas históricas, de minorías. Y lo siguen siendo. Y lo sigue siendo y lo seguirá siendo siempre. En estos 10 años que usted ha estado, en los últimos años que usted ha estado libre, y después vamos a hablar de, estuvo 11 años preso en Venezuela, vamos a hablar de eso ahora, y además estuvo 19 en total. Usted ha tratado de hacer 11 intentos de acciones militares en contra del gobierno cubano. Sí. ¿Es eso correcto? 11 intentos. En estos últimos 10 años, vamos a decir. Sí. ¿Y qué pasó con esos 11 intentos? Fracasamos en todas. Y cuénteme por qué. Mire, le voy a poner 2 o 3 ejemplos. Venga. Nosotros, por ejemplo, mandamos a un hermano masón, pues yo soy masón también, a una misión allí. Sí. Y entonces, pues, vino con una excusa que no se le podía creer. Que dice que lo estaban mirando mucho. ¿Se acobardó? Se acobardó. Dígame. Entonces, otro pues, no fue, se fue para Santo Domingo para decir que no estaba aquí, para si se le llamara a la casa, y también lo traicionó. Es que mire, en los últimos años, a principio no, pero en los últimos años ha sido muy difícil conseguir hombres que estén dispuestos a arriesgar su vida en la lucha frente al castrismo. Ahora, en la década... Arriesgar su vida en la lucha contra el castrismo. Pero eso yo le pregunto, ¿no es un poco temerario? Porque sabemos que el que arriesga su vida en contra del castrismo está exponiéndose a una invasión por una playa, a que lo agarre o la seguridad del Estado o el ejército cubano, a sufrir paredón o torturas. Entonces, ¿no es un poco temerario? Pero es que dígame usted la otra forma en que usted pueda combatir una tiranía. Explíqueme otra forma en que usted pueda combatir una tiranía que no sea temeraria. Que no sea el hombre temerario, que tenga coraje, que tenga voluntad, que sea honesto. Eso es verdad. Yo le voy a hablar si usted quiere. Dígame de los otros intentos. No, adelante, lo que usted quiera me va a hablar. Del Escambray, por ejemplo. No, pero vamos a llegar ahí. Vamos a seguir en los 11 intentos. Usted me dice que el primero se acobardó, el segundo no pudo. Dígame el tercero. Sí. El tercero dejó en el carro aquí, en el aeropuerto, porque el material que tenían que llevar, que era un material que si usted lo registraba no se lo encontraba. ¿Y entonces? Y nada, dejó en el carro aquí y se fue a La Habana y vino de La Habana. Olvidadizo. Es que me da pena a mí. Sí, señor. Y aquí digo, voy a terminar esta parte, me da pena decir que haya cubanos que hayan sido tan cobardes como los que nosotros tratamos de utilizar. Y teníamos que arriesgarnos a utilizar. Ese es el partido protagonista del pueblo, que es el que yo presido, porque yo he presidido varias organizaciones. Presidí primero el MIRR, que fue el fundador del Escambray. Presidí después el Poder Cubano, que fue el poder que
liquidó el envío de remesas a Cuba. Al principio de la revolución. Al principio de la revolución, en la década del 60, que aquí está el retrato del avión que llevaba los paquetes de un señor mexicano que le daba $3 a Castro por cada paquete. Porque en aquel tiempo usted mandaba medicina o mandaba alimentos o cualquier otro tipo de artículo a sus familiares en Cuba y se demoraban 2 y 3 meses en llegar allí. Y este mexicano, que fue un vivo, que se creyó vivo, alquiló un avión BB-26 que está aquí retratado con el título de Maya Mijera, no lo retrató. Entonces lo que está ocurriendo ahora no es nada nuevo, es una película de lo que se vivió antes. No, es que ahora no se ha conseguido eso, allí sí se consiguió. Y ese avión, ese avión le llevaba a usted los paquetes, en una semana lo tenía la familia allí. Entonces todas las casas comerciales tuvieron que anexarse a ese individuo. ¿Y usted qué hizo con ese avión? No, yo no. ¿O qué le pasó a ese avión? Yo no le voy a decir lo que hice, yo le voy a decir lo que pasó. Ok, dígame lo que pasó. Yo no voy a incriminarme en ninguna cosa, vale. ni voy a decir lo que ¿Qué pasó? Dígame. Entonces, un compañero del poder cubano se coló allí en el aeropuerto y le puso un regalito al avión antes que el avión volara y le partió el ala. Y el avión tuvo 4 meses allí. Resultado de eso, y aquí está en el libro, La Habana suspendió lo del envío de paquetes a Cuba por 2 años. ¿Usted considera, doctor Bosch, que la violencia sigue siendo la vía indicada para sacar a Fidel del poder? Ahí es donde voy. Diga. Para mí, como médico, como ser humano, la violencia como tal es un crimen. Eso no es la menor duda. Por ejemplo, como hacen los colombianos, que parquean un carro lleno de explosivos y mueren niños y mueren mucha gente. Ahora, miren estos 3 ejemplos. Los jesuitas en su sínodo en Colombia acordaron textualmente así, está en el libro también, entre paréntesis. No estoy haciéndole propaganda al libro porque la edición está agotada, así que no, okay. no sí, el libro suyo, después lo vamos a mostrar. Que no se interprete. Okay, dígame. Entonces, acordaron los jesuitas este acuerdo. Dijeron, la violencia muchas veces es necesaria temporalmente cuando se trata de luchar contra algo irreversible, como es Castro. Martí dijo, pártase con el hacha al hombre en 2 como al madero cuando este ose cabalgar sobre la libertad. ¿Qué quiere decir? Hacerle un hachazo al hombre en sus momentos de ira. Lo dijo Winston Churchill, la violencia es una necesidad en la guerra y lo demás es simple, algo, una palabra denostante de eso. 3 hombres importantes de la historia que avalan la violencia como un método más legítimo. Es que no tiene usted otra alternativa. Pero yo le vuelvo a preguntar porque tenemos que ir a comerciales. ¿Usted considera que aún hoy en día la violencia es un arma legítima? ¿Es la arma correcta para sacar a Fidel del poder? Es que no hay otra alternativa. O el magnicidio, que eso tengo que hablarle. Y vamos a dejarlo ahí. Magnicidio, ¿cuántas veces usted intentó eliminar la figura de Fidel Castro? Ahí vamos. Espérese, porque ustedes eran íntimos amigos en la universidad, ahora nos va a contar, pero ¿cuántas veces intentó en contra de su vida? Estamos con el doctor Orlando Bosch. No hay que presentarlo, usted tiene su opinión sobre él y yo le voy a permitir que usted me llame a este programa. Su llamada telefónica está bienvenida para que hable con él, le diga, le pregunte lo que usted considera. Enseguida regresamos, estamos en vivo en María Elvira Confronta, con verdaderamente revelaciones exclusivas de un hombre que algunos consideran es un gran patriota y otros un gran terrorista. Ya volvemos. Son más de 40 años de lucha entregadas a la patria. Algunos consideran que lo hizo bien, otros consideran que no lo hizo tan bien. Usted también estaba en el grupo de la gente que organizaba la universidad o no es el directorio, porque el directorio es la otra organización, pero es el grupo de estudiantes que lideraban la universidad, y ahí usted conoce a Fidel, también él vivía en la parte de atrás de ustedes. En otras palabras, a los 21 años ustedes eran íntimos amigos. Sí. Dígame su impresión de él. Mire, a los 21 años, de salida a los 21 años, un hombre o una mujer de un semejante con la misma edad no tiene la capacidad para hacer un resumen analítico, ni un juicio de nadie. Okay. Porque, ahora bien, mire, Fidel nació el 13 de agosto, el 26, yo nací el 18 de agosto. Entonces, Fidel Castro
yo en segundo año de la Escuela de Medicina salí electo presidente, derrotando a 3 candidatos que habían sido presidentes. Entonces, después de presidente de la Escuela de Medicina, fui reelecto. Ahora, la universidad, la única universidad que había en Cuba, que era como una especie de fiscal de las corrupciones de los gobiernos que había allí. Entonces, pues, éramos 13 presidentes de 13 facultades de Derecho, de Ingeniería. Ahora, Fidel Castro no era ningún presidente, Fidel Castro era delegado de una asignatura nada más. Pero estaba en la universidad con usted, vamos a no entrar en los detalles. Y le voy a decir, su impresión sobre él. Mi impresión sobre él, la misma impresión que tenía sobre los demás. 21 años, peleábamos con la policía, protestábamos de toda la corrupción gubernamental. Era cobarde, era valiente, era cobarde. Yo tuve una sola oportunidad que marchó junto a mí y le dieron un palo aquí con un club en el cuero cabelludo, y el cuero cabelludo es la parte que más sangra del organismo. Y Luisa Cardona, una compañera mía de estudiante de medicina, le puse el pañuelo, porque acuérdense que teníamos 21 años, era mi amigo, no era un policía. Y le puse aquel paño que usan ustedes las mujeres y no sangrara más. Ahora bien, mire, usted sabe lo que yo sí pude averiguar junto con mis compañeros, y aquí tengo la foto de la Federación de Estudiantes Universitarios de esa época, cuyo presidente Ovar estaba aquí, y Orlando Boche está aquí, los demás están muertos casi todos. Murieron ¿Qué uno. pudo descubrir sobre la figura de Fidel? La megalomanía. Cuando nosotros luchábamos frente al aumento del pasaje, cuando nosotros luchábamos frente al aumento de la carne, frente a todas aquellas cuestiones políticas. Sí, porque ustedes eran los fiscales de la nación, los verdaderos fiscales. Entonces, los estudiantes universitarios. cuando venían los reporteros, que usted haría igual, venían a hablar con el secretario general, que era Orlando Boche, o con el presidente, que era Enrique Ovares. De la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria. Y entonces Fidel, como no hablaban con él y era tan alto, él se pegaba al grupo, y allí hay muchas fotografías que aquí no existen en el sitio. Quería robar cámara, como decimos nosotros. Megalomanía se llama eso. Entonces, él salía como miembro de la FEO, pero él no era nadie en la federación. Aquí se habla mucho del ganterismo de él en la universidad. Él no podía hacer nada en la universidad. Él hacía el ganterismo afuera, como miembro de la UIR y con 2 o 3 gánteros, gente que andaba por allí. Y encima de eso vivía al lado de mi casa, y como fumaba tabaco igual que yo, a veces venía al cuarto y él me decía, Guajiro, oye Guajiro, no tienes una taganina, y la taganina valía 3 centavos, que es todo lo que yo podía comprar en aquel tiempo, tabaco de 3 centavos. Y él fumaba conmigo y éramos compañeros en la universidad, pero éramos todos igual. Yo por mi carácter y por defenderlo y acusar al gobierno, perdí este ojo, tengo un ostioma aquí y me fracturaron una clavícula. Entonces usted en la lucha contra Batista pierde un ojo, la visión de un ojo. No, eso era cuando éramos estudiantes. En la lucha contra Batista Batista estaba que fue Salas Cañizares, que me dio un palo aquí, me dio en el ojo. Pierde la visión de este ojo. De este ojo, porque la mácula, que es la unión del nervio óptico. Desde esa época perdí ya el ojo. está sufriendo. Vamos a adelantar un poco más. Usted se une a la revolución, está en el grupo 26 de julio, que es el mismo de Fidel Castro, y en un momento Camilo Cienfuegos, que también era parte de este grupo, le dice a usted, doctor Bosch, usted ha salvado a la revolución. Pero déjeme decirle por qué. Sí, dígame por qué le dijo eso. Usted ha salvado a la revolución y después se dedicó a combatirla. Sí, claro. Entonces, pero eso requiere una respuesta, y es una de las partes más interesantes que nadie sabe. Mire, había 2 alzamientos en Cuba, ¿no? Uno en la Sierra Maestra, cuyo comandante era Fidel Castro, jefe de allí. Había uno en el Escambray, que era de Gutiérrez Menoyo, Nazario Sargent, grupo. Otro grupo. Otro grupo, pero no había afinidad entre nosotros. O sea, nosotros queríamos que el 26 de julio ganara y que compartiera con los demás, pero llegar primero. Entonces, nosotros en la villa no teníamos frente ninguno, teníamos a Bordón por allá, por el norte de Aguajá, y a otros compañeros, eran 8 o 10 nada más. Y el segundo frente de Menoyo tenían alrededor de 200 y tantos, 300 hombres, no éramos enemigos, por supuesto. Entonces, yo fui el que insistí en la dirección provincial que nosotros teníamos que ir, o Enrique Osturque y yo, éramos el coordinador y subcoordinador, teníamos que ir a la Sierra Maestra para pedirle a Fidel que nos mandara al Che o a Camilo para acá, para que está cerquita de La Habana, y entonces llegar primero nosotros, en el momento que Batista hubiera, llegar nosotros primeros a La Habana, porque esa es una ambición juvenil, y todos los jóvenes que pretenden y quieren ser triunfadores. Bien, entonces casi nadie, ellos no querían aceptar eso de Fidel, y por insistencia mía aceptamos el reto de Fidel. Porque Fidel le dijo a Osturque cuando estaba, yo no pude ir porque tenía sangramiento de sábana, que yo le enseñé a usted la cicatriz.
y entonces fue Turki solo. Allí estaba detrás de una piedra Faustino Pérez, que era el coordinador nacional del 26 de julio, Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo. Y entonces Fidel le dijo a estos turcos, dile al Guajiro, el Guajiro se refería a mí y a tus compañeros, que yo le voy a mandar allá a estos hombres para... Sí, ahora, si ustedes no lo a Camilo y al Che, si ustedes no lo habituallan, ustedes no lo protegen, ustedes no le facilitan las armas, ustedes van a ser juzgados y probablemente fusilados. Eso se lo dijo usted. Okay, y entonces yo acepté ese reto y dije, yo me voy para el exilio a buscar las armas. Y vine y le llevé el primer embarque y fracasamos porque se hundió la lancha con 26. Entonces usted lo que me está diciendo es que usted vino al exilio, compró armas ahí es donde voy. Y se las lleva de vuelta a la lucha de Fidel, en este momento alzado. A Camilo que ya Camilo está en Yaguajay, que es el norte de las villas. Y entonces yo llego con 110 Garand, digo 105 Garand, que cuando aquello era el arma estrella de la Segunda Guerra Mundial, muy buen rifle, todavía sigue siendo muy buen rifle. Llegué con 100.000 y pico de tiros, 4 escopetas, bueno, el barco lleno en el Blanco Estela primero y Blanco Estela segundo. Pero espérese, no son palabras, aquí están los retratos. No se lo creemos, entonces usted abasteció la revolución de armas. Entonces, fíjese si fue así, que a las 3 o 4 semanas, Camilo inicia la invasión de Santa Clara, que es la primera capital que toman ellos revolucionariamente, porque cuando yo llegué allí, a Camilo tenía unos 60 o 70 hombres, mire, unos con un zapato y otros no, otros con una bala en el directo, otros descalzos, y entonces ahí es donde viene la frase, que él me dice, doctor, usted ha salvado la revolución. Y después que él me dijo eso, y después que yo empecé a luchar contra Fidel, yo me he mirado varias veces en el espejo y me he dicho, doctor Boche, usted ayudaba a desgraciar a la República de Cuba, aunque lo hizo con buenas intenciones. Y entonces yo le pregunto, ¿usted cuántas veces, una vez al darse cuenta de que la República iba por mal camino, cuántas veces usted ha intentado, durante todos estos años de lucha, asesinar y eliminar a la figura de Fidel Castro? Bueno, mire, para hacer eso, para hacer ese tipo de... ¿Cuántos planes han habido? Para hacer ese tipo de trabajo, usted no lo puede hacer recogiendo pesetas en el destierro. Porque eso cuesta muy caro, hay que empezar a prepararlo 6 meses antes, hay que hacer muchas cosas para lograr el magnicidio, que es lo que había planteado. Entonces yo me fui a Chile, que es donde tuve el honor de conocer a mi esposa. Me recogió Guillermo Novo y Dionisio Suárez. Que en este momento está preso el señor Novo en Panamá, supuestamente por intentar eliminar a la figura de Fidel Castro. Eso es. Okay. Entonces me llevan allá y cuando llegamos allí a Santiago de Chile, yo iba con pasaporte Pedro. Pero vamos a no entrar en eso porque ese es el próximo segmento. Su camino por la América Latina buscando ayuda. Okay. Yo le digo una cifra. Dígame una cifra. Chile, 1 año estuve allí. No, una cifra de cuántas veces usted ha intentado. 2 veces. 2 veces me entrevisté. Eliminar la figura de Fidel. Me entrevisté para eliminarla, pero no lo pude conseguir. En Chile estuve 1 año haciendo gestiones, hablando con el ministro de Relaciones Exteriores, hablando con cuántas... Porque en Chile quienes me llevan, con quien yo hago amistad allí, es con la gente de Patria y Libertad, que era la organización que combatía a Allende, y entonces ayudó a triunfar. Pero vamos a hablar de Chile, como le digo, vamos a hablar de Chile, de Nicaragua y de Panamá. No, espérese, pero le pregunto, dígame una cifra nuevamente. ¿Cuántas acciones usted ha hecho para tratar de eliminar la figura de Fidel Castro? Y después me da los detalles. Bueno, dígame una cifra. La otra fue en Nicaragua. Okay. Y la otra fue en España, que fracasó. Entonces, usted ha intentado 3 veces. 3 veces. Ok. Y entonces, por eso y por muchas otras cosas más, usted tiene en los tribunales cubanos 3 condenas de muerte en ausencia. 3 condenas de muerte tienen sobre su cabeza. Ok, y yo le pregunto, ¿usted no teme por su vida aquí en Miami? ¿Usted no está armado? No está armado. ¿Y usted no teme que en cualquier momento le pueda pasar algo? Y no aquí, cuando me fui para la guerra por los caminos del mundo, y dije, vamos a castigar a los castristas y a sus cómplices. La misma palabra, como le dije a usted, que dijo Bush con los talibanes. Vamos a perseguir a los talibanes y vamos a liquidarlos, o otra terminología que usó, y también a quienes sean sus cómplices, sean sus asideros. Las mismas palabras que dije yo cuando me fui, que están en el Jera, cuando me fui para la guerra por los caminos del mundo. Pero hasta aquello lo dijo un cubanito que no lo conocía nadie, ni que significaba nada, ni significa tampoco ahora hablando Bosch. Y esto lo dijo el presidente Bush. Entonces sí tiene gran valor. Sí, de Bosch a Bush, pero... De Bosch a Bush, sí. Es una pena que haya una otra. Repítame nuevamente cuál es esa frase que usted me está diciendo que dice el presidente Bush, que según usted... según la prensa, todo. Él dijo... avala sus acciones, es lo que usted me está diciendo. No, lo de él. Él dice, perseguiremos a los talibanes cuando lo tomó Afganistán, y donde quiera que se encuentren y a quienes sean sus cómplices o le den asidero.
ahí lo dice todo. Y yo dije esas mismas palabras parecidas. Combatiremos al castrismo y a quien sean sus cómplices también. Y así fue. Y entonces se hicieron muchas acciones por allá, por Sudamérica, que si usted se pone a pensar aquí, este programa dura 3 horas. No, vamos a hablar de ellas próximamente. Entonces, durante esas acciones, ¿cuántas personas usted cree que han muerto durante estas acciones militares que usted ha planificado o que ha llevado a cabo? No tengo una cifra exacta, porque mire, hay muertes. Pero piensen mire, hay muertes directas y muertes por motivación. Por ejemplo, el Cambrai. Yo convencí a todos mis compañeros ahí hasta que llegábamos a 105, que después llegó a haber hasta 1000. A los que yo convencí, entre ellos el hermano Peñalver, que está aquí, que es muy conocido aquí en el exilio. Yo los convencí a Sinesio Guas, que lo fusilaron, al negro Ramírez, que lo fusilaron, y a todos los demás que fusilaron. Eso los convencí, los motivé yo. Soy responsable indirecto de esas muertes. Para que se unieran a la revolución, usted me está diciendo. Para que se alzaran en el Escambray, y se alzaron en el Escambray. Y están en este libro, yo entregándole las armas, porque yo era... Pero bueno, claro, pero no sé si eso se puede dividir en que esas eran acciones militares que ellos sabían que estaban corriendo un riesgo. Pero yo le digo, y ahora me lo va a contestar porque tenemos que ir a comerciales, ya me tocaron la campana. ¿Cuántas personas inocentes, gente que no tenía nada que ver con esta lucha y esta tiranía? ¿Cuánta gente inocente usted cree que han muerto por sus acciones? Se lo voy a responder. ¿Usted también considera que el mejor comunista es el comunista muerto? Depende, porque hay comunistas que no son... Ya me lo va a contestar cuando regresemos. Estamos con el doctor Orlando Bosch. Usted lo conoce, no hay que presentarlo. Estamos en una entrevista exclusiva que le agradecemos que nos las ha regalado aquí a María Elvira Confronta y revelando cosas que antes no habíamos escuchado. Ahí está el número de teléfono. Vamos a tomar llamadas telefónicas en el próximo segmento. Ya volvemos. En realidad lo hice fundamentalmente por varios motivos, ¿no? El primero es que yo siento una gran admiración por mi esposo y yo me sentí en esa época muy compenetrada y ahora igual con la causa de Cuba porque a través del amor de mi esposo yo he aprendido a conocer y a querer a Cuba. Por lo tanto, cuando él estaba preso se hicieron muchas gestiones. Y ya llegó un momento en que yo pensaba, yo tengo que hacer algo más, siempre pensando algo más que impactara. Entonces yo un día decidí hacer una recopilación de los escritos de él, poesía, cosas así sueltas. Pero después el libro tomó forma cuando fui con una editora, que es mi amiga Nancy Pérez Crespo, en la cual ella me orientó más porque yo nunca había escrito un libro, es el único que he escrito. Entonces decidí hacer algo para mostrar la imagen verdadera de él como esposo, como padre, como amigo, como hermano. Y muy importante, ¿no? Como el gran persona que lucha por la libertad de su país y en la cual todos sus ideales están aquí. O sea, él es un hombre idealista y es un hombre que ha tenido siempre una conducta muy vertical y una conducta que ha llevado por muchos años y sacrificado a toda su familia, sacrificado su carrera, que muy pocas personas lo pueden hacer. Es su esposa. Su esposa Adriana, él la conoció cuando fue a Chile a pedir ayuda, de eso vamos a entrar, pero primero vamos a hablar de Barbados. Pero lo dejé con el pensamiento de cuántas personas inocentes han muerto por sus acciones. Dígame una cifra. Mire, que usted crea. En tantos años de lucha yo no puedo tener una cifra ni siquiera aproximada, pero donde más, usted me hace la pregunta que muchos cubanos se la hacen por el asunto de Barbados. Y eso vamos a hablar ahora. Donde murieron 115 o 20, no, la cifra exacta no la recuerdo. Mire, en esa lucha de Barbados, primera, si usted me pregunta a mí, si yo participé en ella, yo le voy a decir que no, porque yo no me voy a incriminar yo mismo. Okay. Y digo, si yo le digo que sí, me estoy incriminando yo. Si me dice que no. Si le digo que no, usted no me va a creer. Pues entonces yo, todos los periodistas que me preguntan a mí sobre Barbados, les digo, pregúntenle a los tribunales de Venezuela donde yo fui absuelto 3 veces. Entonces vamos a informarle al público que 3 tribunales lo han absuelto por la voladura de ese avión. Pero entonces yo le pregunto. Pero yo quiero decirle algo sobre ese avión. Mire, dígame. Estaba en 1974, Castro le declaró, 1974, Castro le declaró la guerra a Angola. Es correcto. Castro alquiló 2 aviones DC-8 de 100 y tantos pasajeros al Canadá.
Y esos aviones iban semanalmente, a veces hasta 2 veces en la semana, llevando los oficiales castristas, llevando el personal médico, llevando el personal de inteligencia. ¿Por qué? Porque él llegó a tener allí, según todos los informes que hay, en Angola sí. y en varios países de Angola también, como en 17 países, llegó a tener 70.000 hombres. Esos iban en barcos rusos, en barcos cubanos y en barcos de este señor griego, que no recuerdo el nombre, en barcos de Onassis. Okay. Entonces, esa es una guerra sin sentido. Allí llevó él y murieron miles de cubanos y murieron miles de angoleños. Sí. Entonces, este avión del que estamos hablando venía de Angola, había hecho escala en Barbados. No en Barbados, había hecho escala en Guyana. Y de Guyana hace escala en Trinidad, que ahí es donde vienen los deportistas, que eran 5 nada más, si quieren le hablo después. Los esgrimistas. 5 esgrimistas. Okay. Y de ahí a Barbados. Y al salir de Barbados es que explota en el aire. Y de Barbados iba para La Habana. Para La Habana. Ok, entonces yo le pregunto, usted me dice que si le pregunto que sí lo hizo, que si le pregunto que sí no lo hizo. Pero yo le pregunto, ¿usted sabe quién lo hizo? No. Ok. Y crea lo que usted quiera. Ok. Y puedo preguntarle, como le pregunté al general Pinochet cuando lo entrevisté hace un par de meses. Antes de morir, usted tiene 77 años, está, desgraciadamente, la ley de la vida es que en algún momento quedan muere. 2 o 3 si acaso. ¿2 o 3 qué? 2 o 3 años quedan. No creo que 2 o 3 años, pero está al final Acuérdate que del camino. Está hablando con un médico. Es correcto, doctor. Entonces, usted va a dejar un documento al final de su vida donde usted va a hablar de la experiencia de Barbados o de lo que usted piensa de Barbados. De todo, sí. Absolutamente. Hay un documento que podemos nosotros los periodistas poder leer cuando usted muera, sí. Donde va a hablar de Barbados. Sí. Ok. Y le vuelvo a preguntar, usted dice que usted no tuvo nada que ver, pero ¿usted admira la persona que lo hizo? Espérese, ahí bien. Diga. Entonces, en el juicio mío, sí. Porque primero estábamos en la jurisdicción militar, tuvimos 5 años. Y al 5.º año, fuimos absueltos, sí. Los 4, fuimos absueltos por unanimidad y la fiscalía. Por un tribunal militar. Y la fiscalía también, los 3 eran coroneles. Y entonces el presidente de la Corte Marcial, que no participaba en el juicio, que recibía $10.000 de Fidel Castro, que aquí está retratado cuando fue a buscarlo. Pidió que entonces ahora lo tenía que jugar la Corte Civil. Dijo que ese juicio, después de 5 años, no correspondía a la jurisdicción militar y nos pasa a lo civil. Entonces, en el discurso mío, déjeme ahí que lo que Pero está muy bien, sabemos que usted estuvo 11 años preso en Venezuela relacionado por el avión de Barbados. Sí, pero yo le pregunto, ¿usted admira a la persona? Es lo que le estoy diciendo. Usted no fue según es lo que le voy a decir. Dígame. Entonces yo en el juicio mío, sí. Porque allí todo hay que llevarlo escrito, allí no es, ni me ¿Qué dijo en su juicio? En el juicio mío yo dije que yo respaldaba esa acción porque es una acción legítima de guerra. Y todos los que venían ahí, incluyendo los deportistas, si quiere después le digo a usted por qué eran 5 nada más que fueron a Caracas con 21 hombres de DGI cubanos, que todos los que venían de ahí eran criminales y eran esbirros castristas. Porque ni usted ni ningún cubano que no fuera castrista o comunista allí o no tuviera la jerarquía que tenían los que iban y venían allí, podía montar en ese avión. No es como los aviones cubanos que vienen a Nueva York, los aviones cubanos que van a España, etc. Claro, no era un avión de pasajeros. Este era un avión de guerra que él le puso cubana de aviación, pero era un avión de guerra porque estaba en guerra con Angola. Pero eso yo le pregunto a esa madre, que yo no la conozco, pero que tiene que existir, o a ese padre que pierde su hijo o su hija ahí, aunque sean esos 5 esgrimistas, o uno. ¿Usted qué le dice a esa persona? Usted sabe, yo le digo, mire, en Santa Clara está Ramírez, que era un hombre bueno y era una persona muy decente, y vaya usted y pregunte a la madre de Ramírez, porque su hijo estaba en una misión militar, y cuando uno está en una misión militar, tiene que estar dispuesto a correr todos los riesgos de tal misión militar. O es que un soldado está peleando, un ejército está peleando. ¿Pero quién es Ramírez, doctor Bosch? ¿Quién es Ramírez? Uno de los miles de fusilados que se hicieron allí. Ahora un soldado cae en una batalla, como han caído muchos cubanos allí ahora en Irak. Y entonces usted va a decirle a la madre, nada, porque usted sabe por qué, nada. Usted sabe por qué murió su hijo, porque fue a defender la libertad y la democracia.
democracia, y más nada que eso. Pero una cosa es estar dentro de un contexto militar y otra cosa es estar subido en un avión donde uno piensa que va para una parte y explotar, sin tener que ver nada con los militares ni con una... No, como no, ahí tenía que ver todo el mundo, usted está equivocado. Okay. Todo el mundo tenía que ver ahí. Le voy a decir, si quiere, los deportistas, que es lo que se puede pensar que eran inocentes. Mire, todo eso me lo informa la DICIP a mí. Allí la DICIP, que es la de Venezuela. La DICIP de Venezuela es como el FBI aquí. Okay. Allí llegaron 21 hombres del DGI cubano acompañando a estas 5 extremistas. Entonces, pues, para que no desertaran, como usted sabe. Entonces, claro, siempre hay que proteger a los periodistas, a los deportistas para que no se equivoquen. Entonces se llevan las 5 medallas de oro. Y dice una de la líder, que tenía unos ímpetos fidelistas tremendas, dice, esta medalla se la vamos a llevar nosotros a nuestro presidente Fidel Castro, porque se ha ocupado mucho de la educación, del deporte y por ahí, toda la jeringa esa que ellos dicen, por supuesto. Entonces, pero da la casualidad que ella dice eso. Pero ella estaba en Caracas y tuvieron que volar a Trinidad. Pero nosotros un mes antes, un mes y medio, 2 en Santo Domingo habíamos acordado esto, fíjese bien, que todo... habían anunciado esto al mundo. Sí, señor, que todo el que salga de Cuba a llevarle gloria a la tiranía, tenía que correr los mismos riesgos de los hombres y mujeres que combatíamos esa tiranía, que otra cosa era inmoral y era injustificable. Pero usted cree que se merece muerte el hecho de haber pronunciado esa frase, que lo que quería era congraciarse con el entonces lo que hicieron eso que usted quería, que llamaran al avión, oye, bajen allí en el aeropuerto a estas 5 muchachitas. Y entonces yo le pregunto, cuando usted lo analiza de afuera, y yo no estoy diciendo que lo hizo usted, ¿qué se logra para aquellos que no sabemos mucho sobre lo militar? ¿Qué se logra en volar a un avión en el medio de vuelo? ¿Qué beneficio trae para tumbar a la tiranía? Bueno, entonces ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, en una guerra, que usted venza a un batallón, que usted le tumbe un avión? Cuando usted está en guerra, lo mismo es un submarino que un avión, que un barco, que cualquiera. Si usted no tiene otra oportunidad, no tiene otra manera de recriminar al enemigo bélicamente, pues usted lo mismo tiene que hacerlo en un avión, en un submarino, en un barco, en cualquier acto. Usted no puede hacer distinción, porque si usted se pone, por ejemplo, a tirarle florecitas, y por eso se lo dije al principio, y simplemente a exponer ideas y discursos, etcétera, etcétera, pues la gente se aburre. Mire, el ejemplo lo dio el apóstol, el hombre más grande que para mí ha parido América, no Cuba. Martí, usted sabe que peregrinaba por toda América pidiendo ayuda para la liberación de Cuba, pero a la vez que él hablaba y pronunciaba su discurso y tenía reuniones con distintos cubanos en distintas ciudades, también pedía dinero. ¿Y usted sabe para qué? Compraba balas. Usted sabe lo que tiene la bala adentro, pólvora y plomo, y compraba rifles. Entonces si Martí hizo eso, que es el mejor ejemplo de lo que yo le digo a ustedes, que toda idea tiene que ir... Usted no lo puede hacer usted. Tiene que ir matriculada, tiene que ir matrimoniada con la acción. Si lo hizo él, ese ejemplo que lo dio él, porque usted me podría decir entonces, bueno, ¿y por qué Martí fue allí a jugarse a perder su vida? De haber tenido la oportunidad, doctor Bosch, de haber podido volar un avión, dentro de ese contexto que usted me dice, lo hubiera hecho. Si hubiera tenido más oportunidades, las hubiera hecho. Le voy a decir lo que le dije al periodista. Dígame. Allí, un periodista comunista allí. Breve, porque tenemos que ir. Usted me está obligando a atropelar el idioma. No, mire, para nada. Mire, si vamos a tener más oportunidades con usted. Allí había cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar que hace allí, había un comunista periodista allí, me dice, oye, doctor, a usted se le acusa de ser el autor intelectual de la voladura de este avión. Entonces me dice, Castro tiene 150 aviones, entre los MiG y esos 2 que tenía, y otros por acá. Entonces, usted lo volaría mañana a los 150. Y yo le dije, mire, no, yo no lo volaría. Usted sabe, entonces, ¿qué creyó ese hombre? Que yo me estaba acobardando y que yo estaba... pudiéramos decir, teniendo miedo. Y le dije, y dice él, ¿y por qué usted no lo volaría mañana, doctor? Y le dije una mala palabra que no se puede decir aquí. Le dije, porque lo hubiera volado ayer, chico. Y ahí mismo, pues nos fuimos a las manos y yo le rompí el pómulo a mí y los soldados pues me empujaron. Entonces, si hubiera tenido la oportunidad de volar los 150... Seguro, esa es la menor duda. Si era a mí con un piloto militar castrista adentro, seguro. Eso no tenga la menor duda. Vamos a la América Latina. Y en eso estoy de acuerdo con quien es mi maestro, en todas las cuestiones. Ha sido mi maestro siempre, que es Agustín Tamargo. Enseguida regresamos. Vamos a hablar de la América Latina cuando regresemos. Todos los países donde usted tocó para que lo ayudaran.
Y ninguno lo hizo. Enseguida regresamos. Estamos con el doctor Orlando Bosch. Doctor, hábleme ahora de la América Latina. Usted, cuando sale de la cárcel, se encamina a la América Latina a buscar ayuda para derrotar al gobierno de Fidel. Estamos hablando en los años 70. Sí, bien. Y primero va a Chile a tratar de hablar con Pinochet. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de Chile, de Nicaragua, de Costa Rica y de Venezuela. No, y la Argentina, que estuve en ella también. Vale, dígame. Nosotros allí en Chile hicimos todas las gestiones posibles. Hablamos con el ministro de Relaciones Exteriores, con el subsecretario de Relaciones Exteriores, con un señor jefe de inteligencia, con todo el mundo. Y todo el mundo, Pinochet llevaba 1 año y pico en el poder. Y Chile estaba en una crisis económica terrible. 74. O sea, sí, entonces, pues, todos me decían lo mismo. Mire, doctor, lo que se le dice a toda persona que viene a pedir ayuda. Sí, y que usted simpatice con ella, ¿no? Nosotros sabemos que usted es un hombre patriota, todas esas cosas que le dicen a uno. Pero ahora Chile está en un problema tiene un problema muy grave internamente y no puede complicarse con Fidel Castro. Y así va a ser de cosas. Pero un momentito, ¿y usted pensaba que los chilenos en ese momento no tenían la voluntad política de ayudarlo? Hubieran podido, pero no querían. Claro que se hubieran querido, pero usaban esa excusa. Vale. ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces de ahí brinco a la Argentina y hago contacto con la AAA, que era anticomunista allí. Correcto. Y entonces allí se organizó, que ya se puede decir quién lo hizo, un compañero nuestro, y está en el libro, usted lo vio en el libro. Sí. Está el señor de Cienfuegos, el embajador de Cuba en Buenos Aires, que usted me dijo que lo conocía también, aquí está en el libro. Bueno, no se preocupe del apellido, va a la Argentina y pide ayuda. Y allí sí nos dieron ayuda a la AAA. Y entonces se prepararon, entre ellos Aldo Vera, por supuesto, y lo digo porque ya está muerto. Correcto. Lo asesinaron en Puerto Rico. Y entonces, pues, le hicieron un atentado al embajador aragonés. Era el embajador de Costa Rica, de Cuba en Costa Rica. Y se hizo eso porque eso cumplía parte del programa de lo que nosotros dijimos, vamos a castigar a los castristas. Emilio Aragonés. Emilio Aragonés. Después, entonces, de ahí me fui volví a Chile. ¿Pero qué es lo que usted dice que pasó en la Argentina? ¿Sí lo ayudaron? ¿En qué manera lo ayudaron? Nos ayudó la AAA. ¿a hacer qué? A lo que quisiéramos. ¿Y qué hicieron? Mira el atentado que se le hizo, que le hizo Aldo y otro compañero que vive aquí. Un atentado a un embajador cubano. Sí, esa es una de las cosas. Y nos brindaron. Pero usted le pedía básicamente a estos gobiernos, le pedía al gobierno de Pinochet y al gobierno de la Argentina valija diplomática. Sí. Claro. Usted lo que quería era que estos gobiernos le dieran acceso a usted a valija diplomática para hacer qué. Mire, ¿tú sabes por qué le pedía valija diplomática? No le pedía dinero, ya le voy a decir lo de Somoza después. No le pedía dinero por 2 razones. Primera, porque ellos piensan que este es un exilio millonario y es el que debe costear todos estos gastos nuestros, lo cual usted sabe que no es verdad. Y la otra es porque siempre ellos, cuando usted le pide ayuda monetaria, ellos por lo menos piensan o tienen la duda si usted es un hombre, una persona honrada, si ese dinero va a tomar otro camino, etcétera, etcétera. Yo nada más pedía valija diplomática, que con eso en una valija diplomática usted podía poner lo que usted quisiera. Desde 1 onza de oro hasta 1 kilo hasta 20 libras. No, dinamita no se usa ya, de C4, de toda esa serie de cosas. Dentro de Cuba, a través de esa valija diplomática. Donde quiera, donde usted quiera. Pero ese era el plan de ustedes, eso es lo que le hubiera gustado a usted que le dieran. Ese era los planes. Lo pidió en Chile y lo pidió en la Argentina. Ahora después, entonces... Vamos a Somoza. Entonces, antes de llegar a Somoza, estuve en Salvador y en Costa Rica. Con el presidente Figueres. En Costa Rica tuve un mes preso también. Sí. Porque da la casualidad que cuando yo estaba allí, Kissinger fue a visitarlo. Y entonces el gobierno parece que los fidelistas... Por precaución. Los fidelistas le dijeron que y me tuvieron un mes preso allí. Cuando eso yo me llamaba Pedro Peña. Y después entonces cuando me dicen que me piden excusa, yo digo, tienen que darme un pasaporte también. Claro. Que se llamaba Luis Panijagua. Pero bueno, usted va a Costa Rica a hablar con Figueres, ¿a pedirle qué? ¿A pedirle qué? No, con Figueres fui a pedirle para que influenciaran con el gobierno a ver si nos podían ayudar. Pero Figueres no quiso comprometerse. Muy bien. Ahora, que por cierto, estando yo ahí en Costa Rica, en los caminos del mundo, y esto se lo voy a decir aquí, un paréntesis que quiero decir. Aquí usted tuvo un señor que se llama Milián, que dijo que Orlando Bosch y Gaspar Jiménez habían asesinado a su padre y yo estaba por allá abajo. El padre me enteré
alguien me averiguó en el Miami Herald que a este señor le hicieron el atentado, le pusieron una bomba en el carro. Una bomba y le costó las piernas. Le cortó las piernas en el mes de abril. ¿Y usted qué le contesta, Milian? No, yo le contesto, primera, que... ¿Usted tuvo algo que ver? Pero si yo estaba allá, yo no sé cómo yo si yo estaba allí. Pero adelante. Está en todos los periódicos. Primera, él hizo eso porque este señor aspira a fiscal del county y probablemente él quería una polémica con Orlando Bosch y no va a ser así. La polémica de él va a ser con la justicia, porque lo voy a llevar a los tribunales y lo voy a acusar por difamación contra mi persona. Y mire, y es más, encima de eso, porque déjeme desahogarme en esta parte. Parece, yo nunca he visto que alguien que aspira a un puesto tan responsable como es fiscal de un county se ponga él mismo la mandarria. Eso como si María Elvira aspirara a fiscal del county y se pusiera la tijera. Porque usted corta o cualquier otra cosa que usted... No sé qué es ridículo. Y que sepa que no va a haber más polémica con Orlando, ni va a haber más declaraciones con Orlando Bosch con relación a este individuo, al cual ni he visto ni conozco. Como ni vi nunca, ni hablé con el padre. Pero volvamos a esto que es lo más interesante, con Somoza. Aquí está Ernestina. Pero le hago un paréntesis, porque usted cree que es lo que motiva al señor Milian a decir eso en cámara sobre usted. ¿Qué lo motiva? Yo no sé. Yo ni conocía, ni lo conozco a él, ni conocía al padre. Y además yo estaba allí, que están todos los periódicos ahí donde yo estaba. Entonces, ¿estaba en América? Ok, vamos a Somoza. A Somoza. A mí me consigue la entrevista 2 personas. Agustín, el señor Porro, que es el que le cultivaba el arroz, y Ernestino Abreu, que está aquí, que es el presidente de la Junta Patriótica en este momento. Me consiguen una entrevista con Somoza. Somoza, por supuesto, yo le hago el planteamiento, el mismo planteamiento. Ni dinero, ni no, ni dinero, ni nada, solo valija. ¿Cuál era la otra que no le pedía? No, dinero, nada de dinero. Le hice el mismo planteamiento de la valija. Y me dice él a mí, eso fue en su piscina, me dice él a mí, mire doctor, y ahí empezó a hablarme que me admiraba y toda la bobería esa que le dicen a uno. Pero mi padre fue víctima de un magnicidio. El padre de Somoza, que se llamaba Tachito, que es un muchacho... Somoza García, era el padre. Eso, entonces fue víctima de un magnicidio, que murió en Nueva York. Y entonces me dice, y yo no quiero ayudar, yo no quiero que nadie sea víctima de un magnicidio. Y yo le dije, mire, tenga usted cuidado, que Fidel Castro tiene la mano muy larga y lo considera usted como uno de los principales enemigos. Y efectivamente así fue. Yo no sé si Fidel estuvo involucrado o no, yo creo que sí, es que eso fue una confabulación de todo y asesinaron a Somoza ahí en Paraguay. Entonces, tengo que ir a comerciales. La América Latina no lo ayudó. Me voy a explicar por qué cuando regresemos. Y voy a tomar sus llamadas telefónicas. Al final del programa prometo tomar un par de llamadas. Enseguida regresamos. Mi madre dice siempre que los cubanos están solos, y no solamente ahora en el 2000, sino por lo que usted me está diciendo. La América Latina nunca apoyó la causa. ¿Y por qué usted cree? Mire, no solo... ¿Por qué todos estos países le decían que no? No solo, mire, la América Latina con relación a Cuba fue indolente, indiferente y complicitaria muchas veces con el catrismo. Todos, absolutamente todos. Hay algunas excepciones como la de Rómulo Betancourt y la del presidente de El Salvador, por supuesto. Pero en general, en 40 años han sido hasta cómplices del castrismo. La madre patria, que yo le llamo otra cosa además de... España. España. Sin embargo, Franco, que era un anticomunista, fue el hombre que le surtió y que le proporcionó la gran flota pesquera, una de las mejores que había en América, Fidel Castro. Y después ninguno de los otros primeros ministros de España han tenido una actitud de colaboración con los anticastristas. ¿Por qué es eso? Al contrario. ¿Por qué? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos, me imagino por interés. ¿Pero por qué la América Latina? ¿Por qué la América Latina? Porque siempre ha sido igual. Porque mire, el gran problema, yo creo, lo he dicho muchas veces... ¿Usted no cree que eran los Estados Unidos, la mano de los Estados Unidos que estaba...? Es que la América Latina no tiene destino, mire. Hay una cosa que la tiene minada para cualquier empresa que sea heroica o que sea honesta, es la corrupción. Yo no conocí ningún gobierno allí, estuve 11 años allí, leía los periódicos en que no fuera corrupto. Mire cómo está ahora, mire cómo está Nicaragua con Alemán, cómo está el Perú, cómo está Colombia, estuvo Colombia, cómo están todos. No, son países sin destino, porque en un país que usted... Cuando hay corrupción, aunque usted tenga un poder judicial respetable, aunque usted tenga lo que usted tenga, el país va abajo, el país prácticamente
se convierte en un país hambriento. En Venezuela hoy en día el 80% recibe menos de las calorías necesarias, que son 1.500 diariamente, y el 40% está pasando hambre. Pero mire, doctor Bosch, desgraciadamente el programa se nos está acabando porque ya son casi las 9. No tomé llamadas telefónicas, pero si usted se compromete conmigo, esto es una entrevista de más de 1 hora. Si usted se compromete conmigo, yo le voy a dar ahora la palabra final para que usted haga la conclusión que me pidió hacer. Pero si usted se compromete conmigo, yo muy pronto, en los próximos días, lo vuelvo a traer para que usted no solamente me hable de la CIA, me hable también de los Estados Unidos, me hable de lo que usted me dice del pacto Kennedy-Khrushchev, que usted consideraba que es el que detiene. Ahí es donde se vendieron los destinos de Cuba. Se vendieron los destinos de Cuba. Sí, entonces teníamos que luchar frente a una potencia, perseguidos por la potencia más grande del mundo, contra la segunda potencia del mundo, que era Rusia, y contra Castro, que era la segunda potencia de Latinoamérica. Entonces, un grupo de cubanos, unas decenas de cubanos, que estábamos llevando la responsabilidad de la lucha, teníamos que ser magos para vencer. Por eso nos digo que no fracasamos, se nos obligó a fracasar, se nos condenó a fracasar. Entonces, pues, únicamente que hubiéramos sido magos, y yo nada más creo en los magos, en el escenario con la paloma, el pañuelo y el bastón. Porque ningún cubano, ni ningún ser humano yo creo que es mago. O sea, que nos condenaron a fracasar. Y esa condena por la que hemos fracasado es lo que están utilizando hoy en día. De eso vamos a hablar en el próximo programa. ¿Se compromete conmigo y regresar? Lo que están hablando los dialogueros, por qué hemos fracasado. Ellos llevan 25 años han fracasado también, pero además de fracasar, están deshonrando la causa de Cuba, que nosotros no lo hicimos. Los dialogueros. Los dialogueros. Y lo que quieren es una causa. transición en complicidad con el régimen de Cuba. No puedo tomar llamadas telefónicas, me comprometo con el doctor Orlando Bosch a seguir otra hora en su programa María Elvira Confronta. Me tengo que ir. Como siempre digo, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y bueno, yo creo que con usted ha estado durante todos estos años de lucha. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.